¿Cómo está su corazón? Presión arterial. Vamos a ver. Esta noche nos toca hablar del corazón duro. Corazón duro. El corazón duro es un corazón rebelde. Un corazón duro es un corazón incrédulo. Incrédulo no significa necesariamente impío, no creyente. El creyente también muchas veces es incrédulo. Hebreos capítulo 3 y el verso 15 vamos a comenzar. Hebreos capítulo 3 y el verso 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No endurezcáis vuestro corazón. Como hemos viniendo diciendo también, yo no conozco su corazón. Tal vez usted mismo no conoce su corazón, pero Dios sí conoce el corazón. 3 veces aquí en Hebreos el apóstol escribe las mismas palabras. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. 2 es el número de suficiente testimonio. Y 3 entonces ya, 1 de yapa. Pero hay una razón. Hay una razón. Y la razón es muy simplemente que nuestra tendencia es de endurecer el corazón. Y vamos a considerar primeramente aquel primeramente endureció su corazón, Satanás mismo. Y quiero leer una parte de una porción en el libro de Job, capítulo 41 y los versos 15 y 17. En este capítulo 41 de Job, Dios en estos capítulos, ya desde el capítulo 38, está hablando a Job, hablando al corazón de Job, enseñándole. Y este capítulo entero se dedica a el Leviatán. Y dice, podemos leer los versos 15 al 17, esto hablando del Leviatán, que es el espíritu de orgullo. La gloria de su vestido, sus escamas, son escudos fuertes, cerrado entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí que no se pueden apartar. Da aquí la figura del Leviatán, de vamos a decir, un monstruo marino, que es una figura o un tipo del espíritu de orgullo. Y nos da una expresión, tal vez en parte poética, pero muy expresivo también de lo que es realmente el orgullo, de lo que es realmente el corazón duro. Dice, cerrado entre sí estrechamente. La figura, la ilustración que tenemos es de un monstruo marino que tiene escamas, y esas escamas están cerrados el uno contra el otro. Y dice de tal manera que el viento no entra entre ellos. Tal vez hablando aquí del Espíritu Santo, el viento que no entra. Y así el hombre comienza a endurecer su corazón hacia Dios. Y comienza a cerrar su corazón de manera que ya no permite más. A veces nos maravillamos de que el creyente pueda endurecerse de esta manera. Que tal vez viene al culto, viene a la iglesia, se sienta ahí, escucha la palabra de Dios y parece que no escuchó nada. ¿Por qué? Porque ya su corazón
ha endurecido. Vamos a Éxodo capítulo 5 y considerar un poquito el ejemplo de Faraón. Faraón, por supuesto, representaría al incrédulo, inclusive representa a Satanás. Siendo, por cierto, él mismo incrédulo, pero como veremos más adelante, no es solamente el incrédulo, el impío, que puede tener un corazón duro. En Éxodo capítulo 5 y el verso 2, cuando Moisés vino a hablar a Faraón, dice, Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. La actitud de Faraón ya de un comienzo era, yo no conozco a Jehová. Pero su expresión no es de aquella persona que dice, bueno, yo no conozco, pero quiero conocer. La expresión de Faraón aquí es, no conozco, ni tampoco quiero conocer. Ese es un corazón duro. Capítulo 7, los versos 2 al 4. Capítulo 7 y los versos 2 al 4. Dios hablando aquí a Moisés, tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Dice, yo endureceré el corazón de Faraón. Dice, Faraón no os oirá. Y a veces pensamos, ¿y para qué entonces voy a hablar? ¿Por qué Moisés podía haber dicho, si va a endurecer su corazón, ¿para qué le voy a hablar? Vamos un poquito más, versos 11 al 13. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová había dicho. Bueno, Jehová dice, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Y tal y cual, luego de escuchar la palabra de Dios y ver la mano de Dios, dice, el corazón de Faraón se endureció. Vamos a Romanos capítulo 9 para ver lo que nos expresa el apóstol Pablo acerca de este hecho. Romanos capítulo 9, los versos 17 y 18. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Note esta expresión, para mostrar en ti mi poder. De una manera u otra, Dios va a mostrar su poder. Dios va a mostrar su poder, va a mostrar la veracidad de su palabra, va a mostrar quién Él es. Faraón dice, yo no conozco a Jehová y ni quiero conocer. Dios va a mostrar su poder. La pregunta es cuál va a ser nuestra reacción y también cuál va a ser nuestra participación en esto. Dice, más al que quiere endurecer, endurece. Dios conoce cada corazón. Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón, Dios conoce el corazón del impío, de aquel que no conoce todavía a Jesús. Y el verso que siempre estamos mencionando o leyendo en Jeremías 17,
el verso 9, hemos leído varias veces, vamos a leer el verso 9 y también el verso 10. Jeremías capítulo 17, los versos 9 y 10. El verso 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién la conocerá? Y la respuesta encontramos en el verso 10: yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón, nos muestra simplemente de que Dios conocía el corazón de Faraón. Lo que Dios hizo era simplemente ofrecer la palabra de Dios, quedando Faraón sin excusa. Y así es en todos los casos. Dios simplemente ofrece la oportunidad. Nada más, nada menos. No es la palabra la que endurece, sino nuestra reacción a la palabra de Dios. Vamos a ver el ejemplo de Israel. Israel, podríamos decir, tendría que ser un mejor ejemplo. Israel representa al creyente. El creyente también puede tener un corazón duro. Y vamos a leer en el Salmo 78 y el verso 8. Hay tantas referencias en cuanto a Israel y en cuanto a la dureza del corazón de Israel. Salmo 78 y el verso 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Israel endureció su corazón. Cuando Dios le había mandado a Israel en Deuteronomio capítulo 6, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa fue la manera y el trato de Dios. Sin embargo, podemos leer en Deuteronomio capítulo 9 y el verso 13. Deuteronomio capítulo 9 y el verso 13, ya desde un principio, el testimonio aquí de Moisés, años después, pero hablando de este tiempo cuando Dios había sacado a Israel de Egipto con señales, con mano fuerte. Me habló Jehová diciendo: he observado a ese pueblo que he aquí que es pueblo de dura cerviz. Pueblo de dura cerviz. Luego vamos a Jeremías capítulo 5, los versos 23 y 24, donde muchos años más tarde, muchas generaciones después, vamos a ver también el corazón de Israel. Jeremías 5, los versos 23 al 24. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. ¿Qué pasó con Israel? De ellos nosotros podemos aprender cómo el creyente puede llegar a tener un corazón tan duro. Dice: corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron. Y dice: no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová. Dios dando oportunidad a Israel. No una oportunidad, sino que oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Como Dios dice también por este mismo profeta, hablando del hecho de que Él había enviado su palabra a Israel, dice: desde temprano y sin cesar. Muchas veces Dios manda su palabra. Volviendo a Hebreos, si usted quiere puede volver a Hebreos capítulo 3 y el verso 15, donde habíamos comenzado. Si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Cómo podemos evitar un corazón duro? ¿Cómo podemos evitar un corazón duro? Recordando también las palabras que hemos estado repitiendo ahí, lo que escribió el sabio Salomón: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En lo natural sucede que con el colesterol y no sé yo qué más ahí funciona, y de a poco va acumulándose ahí algo en las venas y va endureciéndose con el tiempo. Y ahí tenemos el resultado con algún ataque cardíaco o alguna cosa así. No es algo que ocurre de un día para otro. No es que hoy el corazón está completamente sano, estoy hablando en lo natural, que el corazón está completamente sano y de un día al otro. A veces la gente dice, mira un poco, una persona joven, una persona sana, una persona activa y de repente murió. Pero algo está ocurriendo con el tiempo, estaba ocurriendo algo. Y a veces miramos la vida de un creyente que de repente nos damos cuenta y vemos la rebeldía en su corazón, vemos esa dureza en su corazón y parece que de repente ocurrió, pero no fue de repente. Si oyeres hoy su voz. Nuestra reacción ante la palabra de Dios va a determinar nuestra condición de corazón. No importa si usted es creyente, hijo de Dios, o si todavía usted no ha aceptado a Jesús como su Salvador. Si usted está aquí en esta noche, está escuchando la palabra de Dios. ¿Y cuál va a ser su reacción? ¿Qué usted va a hacer con la palabra de Dios? El creyente a veces así, en alguna cosa, en alguna medida, cierra su oído, tapa, bloquea, rechaza la palabra de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado también en nuestra vida de querer compararnos con otro, porque muchas veces así nosotros aliviamos nuestra conciencia, porque salimos del culto y decimos, bueno, Dios me habló de esto y esto, pero si estaba fulano, porque fulano es peor que yo, es lo que necesita. Es un poco, el predicador predica acerca de los que no vienen al culto, y los que no vienen al culto no están, porque los que vienen al culto están ahí para escuchar. Yo soy mejor. Y no nos damos cuenta que estamos endureciendo nuestro corazón a lo que Dios está hablando a mi corazón. El trabajo del que da la palabra de Dios no es fácil, no lo tomamos livianamente. Sin embargo, es muy sencillo. Aquel que da la palabra simplemente tira la semilla. En aquel entonces, la persona que sembraba la semilla simplemente tenía una bolsa acá en el costado, agarra su mano, mete ahí, saca una semilla y tira. Hoy en día es todo muy sofisticado, muy moderno y computarizado, y exactamente la cantidad de semilla para no desperdiciar, y bueno, muy complicado las cosas. En aquel tiempo era muy sencillo, simplemente agarraba la semilla y tiraba la semilla. Y este es el trabajo del que predica. Tiramos la semilla con oración, con unción, con muchas lágrimas, con trabajo, pero al final de cuentas simplemente tiramos la semilla. No utilizamos métodos ni sistemas modernos, pero no lo hacemos tampoco al azar. No lo hacemos sin pensar, no lo hacemos sin importar. No lo hacemos para ser visto, no lo hacemos para ganarnos el pan de cada día, no lo hacemos ni siquiera para ver el resultado, no lo hacemos ni siquiera para la cosecha, lo hacemos en obediencia, lo hacemos con amor y en amor, lo hacemos con paciencia y oración y con muchas lágrimas.
lo hacemos con gozo del Espíritu Santo, lo hacemos de todo corazón. Pero una vez que esa semilla ha sido sembrada, no hay absolutamente nada que nosotros podemos hacer. Una vez que la semilla sale, yo no puedo ablandar la tierra. Yo no puedo hacer germinar la semilla. Yo no puedo hacer que lleve fruto. Eso es obra de Dios y obra del Espíritu Santo. En Marcos capítulo 4, los versos 26 al 29. Marcos 4, 26 al 29 decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Así es el que lleva la palabra de Dios. Salmo 126 y el verso 6. Salmo 126 y el verso 6. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y en 1 Corintios capítulo 3, los versos 6 al 9. 1 Corintios capítulo 3, los versos 6 al 9, el apóstol Pablo dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Si hay algún resultado visible de mi ministerio, gracias a Dios. Si hay alguna semilla que germina y brota y lleva fruto, gracias a Dios. Pero si no vemos ningún fruto, si la semilla cae todo en tierra dura, la comisión me ha sido encomendada. La mayoría de los ministros hoy en día miden su ministerio por los números. Después de 3 años de ministerio, cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo en el día de Pentecostés, unos días después había tan solo 120 personas reunidas. Jeremías, que yo pueda ver, después de algo de más de 40 años de ministerio, no se vio resultado alguno de su ministerio. Pero usted está aquí hoy, en este lugar, y usted está escuchando la palabra de Dios. Y usted, y no otro, es responsable de su corazón delante de Dios. Mi responsabilidad es de dar la palabra de Dios así como el Señor me ha dado. Tu responsabilidad, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Usted tiene la responsabilidad delante del Señor. Para mí es una cosa maravillosa cómo la palabra de Dios puede ser sembrada. Y en este lugar hay tantos corazones. Corazones, como ya hemos visto, corazones regenerados, con capacidad de poder entender y escuchar y actuar sobre la palabra de Dios. Pero cada uno también que está aquí en esta noche tiene diferentes circunstancias. Han sido criados también de una manera diferente el uno del otro.
Están gente aquí que son casados y gente que son solteros, gente joven, gente ya avanzado en edad. La palabra de Dios es sembrada y solamente Dios, por medio de la palabra que es sembrada y el poder del Espíritu Santo, administra a cada corazón la porción que usted necesita. Esa es la maravilla de la palabra de Dios. Pero ¿qué usted hace? ¿Qué hacemos de la palabra de Dios? A través de los años he observado a tantos creyentes que vienen al campamento y su corazón obviamente se le ve en su rostro. Su corazón es tocado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Y se va de vuelta a su lugar y tal vez se congrega por una semana o 2 semanas. Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de la palabra que fue sembrada en su corazón? Si miramos, hermano, y si consideramos, no sé cuántos están aquí hoy y cuántos se han congregado en este lugar. La palabra de Dios es fiel, es semilla de primera. Nunca va a ser esa palabra de Dios infructuosa. Ya vimos también que esa palabra es enviada y dice no volverá a mí vacía. ¿Cómo debería ser si cada palabra de Dios cayese en un corazón blando, en un corazón fértil? No estaríamos esta cantidad, estaríamos 3 veces más. ¿Qué está haciendo la palabra en tu corazón? Usted ve, se mira en el espejo de la palabra de Dios y ve algún crecimiento, ve algún cambio. La palabra de Dios está actuando en tu vida y en tu corazón. O usted está todavía de la misma manera, de la misma forma, con la misma actitud que ha tenido por 5 años, 10 años, 20 años, 50 años. ¿La palabra de Dios ha cambiado su vida? ¿Hay algún fruto? Vamos a volver a Mateo capítulo 13 y leer otra vez los versos 18 al 22. Mateo capítulo 13, versos 18 al 22. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo quiero aplicar esta porción al corazón duro. El corazón duro. A veces miramos y tal vez decimos, bueno, el verso 19 tiene que ver con el corazón duro. Pero yo quiero aplicar cada uno de estos al corazón duro. Porque en una manera, en una medida u otro, no está llevando fruto. La palabra de Dios que es sembrada no está haciendo efecto. Imagínese si el agricultor sale y siembra 10 hectáreas, 20 hectáreas de trigo o de algodón o de lo que sea, y solamente media hectárea produce. ¡Qué bárbaro! ¡Qué desánimo! Y no creo que va a aguantar mucho tiempo si sigue así, ¿verdad? ¡Qué pérdida! Vamos a considerar el verso 19 primeramente. Y esto yo voy a llamar el corazón duro de oído tapado. El oído tapado. Ahí está en el culto, está escuchando la palabra de Dios, pero su mente completamente luego está en otro lado. No, ni siquiera tiene intención. Dice, cuando oye la palabra del reino, no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cierra su oído y cierra su corazón a la palabra de Dios.
tal vez se congrega, pero sin permitir la palabra de Dios penetrar en su corazón. Sin permitir que la palabra de Dios comience a obrar y a cambiar. El corazón que tapa simplemente su oído no quiere escuchar. Los versos 21 y 22. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este es el creyente que escucha la palabra de Dios y dice, todo está bien, todo está lindo. Y también voy a escuchar lo que están diciendo allá y voy a escuchar lo que dicen allá. Dios ama a todos y yo amo a todos y no voy a juzgar nada. Escucha la palabra de Dios, pero no permite a la palabra de Dios realmente penetrar en el corazón. Ahí está entre pedregales. Se entusiasma por un momento. Ahí en una cosa superficial en las emociones, pero no permite que la palabra de Dios penetre más adentro y más a fondo en su corazón. Luego tenemos el verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Este es el creyente que viene al culto, tal vez es un creyente que nunca falta en el culto, pero otra vez el afán de las riquezas. Tal vez esta persona es fervoroso y se entusiasma también, a veces un poquito aquí o allá, pero tiene muchas ocupaciones. Quiere ayudar en la obra de Dios, quiere servir, pero hoy no, hoy estoy ocupado. Y mañana también el pastor le llama, le pide, le pregunta, no, y hermano, yo tengo, pero estoy ocupado. Pierde mucho culto por causa del trabajo, por causa de familia, por causa de cumpleaños, partido, vestido, vacaciones, criatura, nieto, sobrino, vecino, lo que sea. Los afanes de esta vida. ¿Sabe que hay muchas personas que no están aquí esta noche por causa del afán? Está abierto su negocio. Ahí está. Y no está con nosotros gozando de la presencia del Señor. Hay gente, por supuesto, que por circunstancia no puede. Pero hay muchos hermanos que están afanados, están atrapados. Y saben, conocen la palabra de Dios. Escuchan la palabra de Dios. Pero no está permitiendo a esa palabra penetrar en el corazón. Y está impidiendo no solamente el crecimiento en su propia vida, sino tampoco puede ser de bendición a los otros. No es de bendición a los hermanos. Ninguno que milita, dice el apóstol Pablo, se enreda en los negocios de esta vida. Usted tiene que trabajar, usted necesita dar de comer a su familia, más vale. El apóstol Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Bueno, voy a trabajar entonces porque quiero comer. Pero no nos vamos a enredar, ¿por qué? Porque queremos que la palabra de Dios actúe en nuestra vida. Y no que esa palabra que fue sembrada con lágrima, con esfuerzo, con trabajo, con oración. Y ahí después de 2-3 días encontramos totalmente yuyu. No quedó nada. Completamente tapado por los afanes de esta vida. Mateo capítulo 21, los versos 42 al 44. Quiero notar 2 opciones que nos presenta el Señor Jesucristo para el corazón duro. Mateo capítulo 21 y el verso 42 al 44. Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Hay 2 opciones aquí. O podemos caer sobre la piedra,
permitir a Dios quebrantarnos. Usted dice, tengo lo que pasa en mi vida, que ya es tarde, ya mi corazón está duro. Aquí está la solución. Hay que caer sobre la piedra. El que cayere sobre esta piedra será quebrantada. No hay corazón duro que la palabra de Dios no puede por el Espíritu Santo penetrar. ¡Aleluya! No existe corazón tan duro, sea impío o sea creyente, que la palabra de Dios no puede penetrar y comenzar a hacer una obra. Nunca es tarde, hermanos. Todavía, por lo menos hasta este instante, todavía el Señor no viene. De aquí a 2 instantes no sé. Pero hay oportunidad para que la palabra de Dios, nosotros caigamos sobre la piedra y que nos quebrante. ¿Cuántos corazones quisiéramos ver realmente quebrantado, realmente cambiado por la palabra de Dios? Pero otra vez nos damos cuenta que nuestra responsabilidad es simplemente de tirar la semilla. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque la única otra opción es que la piedra va a caer encima de usted. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, pero la otra opción, sobre quien ella cayere será desmenuzado. Y el apóstol Pablo dice, por esta causa muchos duermen. ¿Qué queremos en esta vida, hermanos? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es nuestra ambición? Yo quiero ser transformado por la palabra de Dios. Yo quiero llevar fruto. No 30% ni 60%, sino 100% para la gloria de Dios. Yo quiero un día poder pararme delante del Señor y tirar una corona delante de sus pies y poder adorarle a Él y decir, Él es digno de recibir toda gloria y toda honra y todo poder y todo dominio. Yo quiero que la palabra de Dios me quebrante. Yo quiero que la palabra de Dios me transforme. Recuerdo que llegó un tiempo en mi vida en que parecía que yo no sentía más nada en la presencia del Señor. Parece que no podía llorar, no podía sentir nada. Y clamé al Señor y dije, Señor, quebrántame. Ahora lo digo con lágrimas, pero en ese entonces lo decía así sin lágrimas. Señor, quebrántame, quebrántame, quebrántame. Nunca quiero ser tan espiritual que no puedo ser quebrantado por la palabra de Dios. Nunca quiero crecer tanto supuestamente espiritualmente que no puedo ser quebrantado por la palabra de Dios, porque entonces mi corazón ha llegado a ser duro. Y entra el orgullo. Marcos capítulo 16 y el verso 14. ¿Cuánto perdemos en nuestra vida a causa del corazón duro? Después de la resurrección, ya cuando el Señor Jesucristo iba a ascender al cielo, y dice en el verso 14 del capítulo 16 de Marcos, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. En Lucas capítulo 24, por falta de tiempo vamos a leer solamente el verso 25 y el verso 32. Lucas capítulo 24, el verso 25, este es camino a Emaús. 2 de los discípulos o 2 de los, podríamos decir, creyentes estaban caminando camino a Emaús 3 días después de la crucifixión, quiere decir el día de la resurrección. Y esto es lo que Jesús le dice a ellos en el verso 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y siguieron caminando y Jesús comenzó a explicarle, comenzando con Moisés. Y mientras ellos caminaron ahí,
Jesús a su lado no se dieron cuenta. Pero cuando llegaron en cierto lugar ahí, el Señor abrió sus ojos y leemos en el verso 32. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Cuántas cosas el creyente pierde? ¿Cuánta victoria el creyente pierde? ¿Cuánto el creyente pierde? A causa del corazón duro. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Permita la palabra de Dios obrar en su vida. Y otra vez las palabras de David, para mí, para usted, en esta noche. Todavía tenemos mucho que considerar en cuanto al corazón. Y en estos días vamos a decir vez tras vez tras vez, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. La palabra de Dios nunca vuelve a Él vacío. Pero ¿qué usted va a hacer con la palabra de Dios? Cada vez que venimos a la iglesia, venimos para recibir la palabra de Dios. Nos reunimos con el pueblo de Dios para recibir la palabra de Dios. Pero queremos también que esa palabra de Dios actúe en nuestra vida, en nuestro corazón.